Bueno, buenos días a todos. Soy Jesús Giner, socio de Arbitraje en Broseta. Y no sé si se me oye o hace mucho eco. Y en mi nombre y en el de Broseta, pues quiero dar las gracias a la Asociación Europea y al Open, con Javier y su equipo a la cabeza, por darnos otra vez la oportunidad de venir aquí a compartir un rato sobre lo que siempre digo. Quienes han venido más años recordarán que digo que esto no pretende ser una disquisición demasiado profunda sobre el arbitraje, sino un intercambio de ideas, de opiniones, que tienen por objeto suscitar más preguntas que respuestas. El tema de este año, aunque el reloj aprieta, quiero comenzar diciendo que el tema de este año no es original. El arbitraje sobre M&A es un clásico. El otro día, buceando, encontré que incluso un autor muy reputado califica el arbitraje M&A como una de las criaturas más sexys del arbitraje comercial. Y supongo que es de las más sexys porque es de las que más liga. Según las últimas encuestas que publicó la ICC, por ejemplo, entre los años 2015 y 2020, el número de casos administrados por la Corte Internacional de Arbitraje sobre M&A pasó del 14 al 20%, la quinta parte de los casos mundiales. Y esto pone de manifiesto pues, que, en efecto, a los operadores que realizan operaciones de compraventas de empresas, de activos empresariales o, en general, fórmulas similares, las joint ventures, otros contratos de colaboración empresarial, les suele gustar el arbitraje. ¿Por qué? Como aquí estamos todos muy convencidos, pues simplemente lo resumo. Porque se dice que el arbitraje comercial es el mecanismo adecuado para resolver controversias que tienen un punto de sofisticación en unas circunstancias que permitan a las partes pues, adaptar en lo posible el procedimiento y el mecanismo a las particularidades de su caso, comenzando por la posibilidad de tener una razonable garantía de que quienes decidirán el arbitraje son especialistas en la materia, de que además la resolución se alcanzará en un tiempo razonable, que no se verá obstaculizado por imprevistos y que, en definitiva, salgan como salgan las cosas, tanto la inversión como la desinversión se podrán realizar más o menos en el horizonte temporal previsto, cosa que no ocurriría si el pleito estuviese estancado. Esto es una realidad y lo cierto es que para los inversores profesionales esto no ofrece duda alguna. Las mismas estadísticas que os he dicho y una estadística española que se publicó hace ya 9 años decía que el 80% de los operadores de private equity querían someter sus operaciones a arbitraje, pero solo el 50% o un poquito menos de los operadores económicos que no son inversores profesionales lo querían. Les daba más o menos igual, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y esto fue lo que a mí me lleva a formular la primera pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué los inversores profesionales se decantan por el arbitraje y otros que no son inversores profesionales, pero son profesionales de la empresa, sin embargo no lo hacen? Falta cultura en España, falta perfeccionar el sistema arbitral. Vamos a hablar sobre todo eso. Y ya no me extiendo más y voy a comenzar presentando a mis compañeros de mesa, a los que por supuesto agradezco que hayan aceptado, supongo que de buena gana, el venir aquí a la hora del aperitivo a hacernos compañía. Me acompañan aquí, por orden, Joaquín Giraldez, socio del Departamento de Derecho Mercantil de Broseta y especialista en operaciones de M&A; Daniela Smith, General Counsel y Managing Director de Euclid Transactional, una agencia de suscripción de enorme prestigio de la City que tiene como principal actividad la intermediación de seguros sobre representaciones y garantías y además clienta del despacho; Julio Veloso, socio mío del Departamento de Derecho Mercantil y además presidente de la Comisión de la IVA sobre Private Equity; y Diego Perul, economista, perito económico y managing director de Kroll Iberia. Entrando en materia, Joaquín, Julio, como vosotros, la manera en la que vamos a articular esto es más bien no entrar en lo que ya está trillado, es decir, ya tenemos el conflicto, ya tenemos que acudir al arbitraje, ya me llamáis
y ya empieza la fiesta, sino vamos a ser un poquito originales. Vamos a ver cómo desde la fase de negociación y redacción de los contratos, desde los tratos de la fase precontractual, se puede evitar el arbitraje, pero como a veces Dios propone, el hombre propone y Dios dispone, si no se va a poder evitar, al menos que nos podamos preparar de la mejor manera posible. Y esa es la razón por la que se me ocurrió invitaros. Como abogados que os dedicáis a las operaciones que hacéis con la mejor intención de que salgan bien, pero a veces siempre surgen cosas, ¿cuáles en vuestra experiencia de años los aspectos de las operaciones de transmisión de empresa, de activos empresariales, el M&A en general, que más frecuentemente dan lugar a disputas y que, por lo tanto, deberían ser objeto de atención preferente a la hora de negociar y redactar los contratos? Muy bien. Bueno, en mi experiencia, y sin querer enumerar todos, pero el que todos tenemos en mente siempre es la determinación del precio cuando es variable, lógicamente. Muy importante, últimamente están muy de moda los earn-outs. Todo lo que tiene que ver alrededor del earn-out siempre suele ser una pesadilla. No se sabe muy bien por qué, incluso aunque trates de esforzarte en la redacción. Al margen del precio, por supuesto, también todo lo que son el cumplimiento de las condiciones, desde la firma hasta el cierre de la operación. Es una materia de discusión, sobre todo la famosa cláusula de non-leakage. Por ejemplo, también el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato, de no competencia o similar, y fundamentalmente también todo lo relativo al cumplimiento o la veracidad, exactitud, completitud de las declaraciones y garantías que se efectúan. Yo creo que esos serían los puntos principales. No sé, Julio, si tú quieres... No, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo creo, Jesús, que es relativamente sencillo desde la óptica de un abogado de M&A qué es lo que te genera conflicto o lo que te puede generar conflicto. Y lo que te puede generar conflicto, como ha dicho Joaquín, al final es qué estoy comprando, desde el lado del comprador estoy hablando, qué estoy comprando y si lo que me están vendiendo, primero, es lo que me dicen que es y segundo, está en el estado que me dicen que está. Y luego, una pelea muy típica con el precio suele ser, bueno, si hay algún tipo de daño y hay alguna indemnización que hay que afrontar, quién es responsable de eso, porque no olvidemos que nosotros solemos poner siempre lo anterior al día de la fecha del cierre o del signing es del que vende y a partir de ahí es del que compra, pero no olvidemos que muchas veces el comprador continúa la misma política que tenía el vendedor y ya no es tan fácil distinguir lo que había de lo que sigue habiendo, porque se sigue aplicando los mismos criterios, ¿no? Y luego, como decía Joaquín también, pues precio, lógicamente, es algo que se discute mucho. Y lo que muchas veces no pensamos bien, o todo lo bien, es lo que puede pasar con esa compañía a futuro y que la foto que hoy tenemos y en la que nos basamos hoy para hacer unas cláusulas y un contrato, a lo mejor tiene poco que ver con la foto que puede haber mañana cuando surja el conflicto. And Daniela, what's your experience on the common? Y Daniela, ¿cuál es tu experiencia en Common Law? ¿Hay una diferencia en esta lista de problemas? ¿En esas transacciones o no? No, creo que es interesante escuchar lo que decís. Creo que los temas que suelen surgir con respecto a las transacciones son los mismos en todo el mundo. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y he tenido experiencias en todos estos temas. Y creo que lo interesante es qué ocurre cuando hay una disputa y cómo se resuelve. Y algunas de las cosas de las que se habla mucho en las partes es cómo interpretar las cláusulas y qué es lo que realmente quieren decir. Y creo que ahí es cuando ahí cambian las cosas en Common Law, ¿no? Porque desde el punto de vista del derecho consuetudinario analizamos las cláusulas de forma objetiva y es lo que una persona razonable querría decir o qué entendería una persona razonable y no se puede ver desde el punto de vista de lo que las partes querían decir y eso quiere decir que hay que analizar la prenegociación de las cláusulas, los emails que se han intercambiado que llevaron a esa cláusula. Así que creo que es una de las principales diferencias cuando uno acaba en un conflicto, cuando se resuelve desde el punto de vista de Common Law, te tienes que atener a la redacción de lo que pone en el contrato. Y creo que, y eso es importante cuando están negociando y entre las partes y también lo que entendemos después una vez redactada la cláusula. Del mago de Oz, que no es solo todo lo que reluce y que, por lo tanto, la mejor intención que pueda aparecer en la operación no excluye el riesgo del conflicto desde la perspectiva de la seguridad preventiva, jurídica preventiva.
Vamos a analizar, vamos a repasar pues, estos aspectos que habéis dicho que son más problemáticos y además, retomando la idea que os decía antes del diálogo, vamos a hacerlo desde la perspectiva de un vendedor, de un comprador, del experto económico. Así que os pido que, por favor, intervengáis libremente. El primero de los aspectos que habéis dicho que suele dar lugar a problemas, es lógico, es la causa del contrato y es por lo que la gente vende o compra, es el precio. El precio es un precio fijo, los precios variables, los earn-outs, las participaciones en beneficios, todo tipo de contraprestación del contrato suele dar lugar a problemas. Y ahora yo os pregunto, puesto que nadie está libre de tener problemas en el futuro, como abogados que asesoráis a las partes de esas operaciones, ¿qué creéis que hay que mirar sobre todo? ¿Qué creéis que hay que cuidar más? No ya tanto para evitar la disputa, sino para que cuando surja la disputa, la parte a la que habéis asesorado se encuentre en la mejor disposición de salir victoriosa. Joaquín. Empiezo yo. Muy bien. Mi experiencia general es que a la hora de determinar el precio y de reflejarlo bien en el contrato, los abogados muchas veces pecamos de querer hacerlo nosotros sin ayuda, ¿no? Y cada vez mi experiencia me dice que determinar el precio, cuando no es fijo evidentemente, se hace más y más complejo. Con esto, el mensaje que quiero dar, y por lo menos por mi experiencia, es que a la hora de redactar estas partes del contrato tenemos que apoyarnos sobre todo en gente que nos ayuda a reflejar bien las definiciones, las fórmulas, a establecer ejemplos ilustrativos, yo siempre procuro hacerlo. Siempre que son fórmulas complejas, a la hora de determinar el precio, tener un ejemplo ilustrativo ayuda mucho y sobre todo a trabajar con gente como Diego, ¿no? Tener gente que pues, domina mejor que nosotros, lógicamente, todo lo que son cuestiones financieras, siempre es crítico. Las definiciones de los contratos de compra-venta de empresas, normalmente nosotros podemos utilizar ciertos modelos, pero son nuestros compañeros que nos han ayudado normalmente en el due diligence financiero o han asesorado desde el punto de vista de corporate y la operación, los que nos ayudan mucho. En ese sentido, no sé, Diego, lo que opinarás tú, ¿no? Pero desde el lado del vendedor es muy importante que eso quede muy bien reflejado, sea transparente, sea entendible y si finalmente tiene que llegar un tercero a interpretar esa cláusula, esa fórmula, no haya error. El vendedor se juega muchísimo ahí, ¿no? ¿Qué tal el comprador, Julio? Bueno, es lo mismo desde el otro lado del río y como tú dices, como es el que paga, si en un momento dado llega al convencimiento de que podría estar pagando más de lo que debería estar pagando por lo que está adquiriendo, pues lógicamente va a tratar de discutir eso, ¿no? Yo siempre cuento, yo primero soy muy consciente de mis limitaciones, entonces procuro no inventar sobre temas que no sé. Como decía Joaquín, igual que digo cuando doy clase que ningún abogado mercantil debería empezar a hacer una operación de este tipo sin tener un fiscalista al lado, porque yo he visto cuando empezaba a trabajar que se metió un fiscalista al final de una operación y lo primero que dijo el pobre hombre fue es que esta operación va a pagar esto porque si se hubiese estructurado de esta otra manera no pagaría o pagaría mucho menos, ¿no? Entonces, lo mismo creo que hay que hacer en cuestiones y otras que hablaremos más adelante con situaciones así. Yo creo que los financieros son los que tienen que redactar las cláusulas financieras y cuanto más complicadas son, mejor. Otra cosa es que luego nosotros ajustemos y afinemos porque yo soy partidario, como también decía Joaquín, de definir todo lo que se puede definir, pero hay veces que los abogados por querer definir demasiado nos pasamos y cuanto más texto, eso luego en un arbitraje hay más que discutir y más que interpretar. Entonces hay que encontrar ahí un cierto equilibrio. Y por otro lado también yo siempre que puedo pongo ejemplos, porque creo que si la redacción no es mala y el ejemplo es claro, puede ayudar mucho a la hora de discutir, porque has reflejado de manera más o menos clara y concreta lo que querías hacer. Y por pasarle a Diego, un último ejemplo. Nosotros tuvimos hace muchos años un tema donde le pedimos a un auditor, que es el que tenía que dirimir la disputa si hubiese disputa, que si el texto que habíamos redactado, que era una página, estaba claro para él y él sería capaz de
discernir esa disputa con ese texto. Nos dijo que sí. Cuando llegó la disputa no sabía qué hacer con él e intentó recusarse a sí mismo diciendo que no podía decir sobre el tema, cosa que ya habíamos atado bien y no tuvo más remedio y lo hizo. Pero con eso te digo, si en una página de alguien que te había dado 3 años antes su OK tienes un problema así, no te cuento si hablamos de varias y si el texto no está bien redactado, etc. Y Diego, pero en la práctica eso ocurre. Se suele consultar como asesores financieros o aparte corporate estos extremos o os llega ya el enfermo. Jesús está cambiando. Antes no se consultaba nunca y ahora se consulta, pero tarde. O sea, ¿por qué me refiero tarde? Ayer creo que salió en una mesa, Fernando también decía lo mismo, es decir, oye, que mañana a las 8 estamos en el notario, echarle un vistazo a estas cláusulas y estas definiciones. Entonces, claro, si tú les dices, con estas cláusulas y estas definiciones, si yo soy el experto determinante o el expert determination, va a ser imposible. Todo el mundo dice que si estás loco, tenemos problemas. Entonces, lo ideal es que nos involucrasen antes. Porque, como bien decía Julio, cuando tú quieres pensar cómo redactarías el contrato, cómo sería un ajuste al precio, tú te deberías poner en la posición de, oye, si a mí me nombran experto dirimente para hacer este ajuste al precio, ¿qué necesitaría? Entonces es muy fácil para nosotros empezar a decir, oye, ¿yo qué es lo que prefiero? Primero, que el precio inicial o el precio fijo esté muy bien definido y se sepa el fundamento donde sale. Si es un EBITDA por un multiplicador, vamos a ver cómo se calcula este EBITDA, vamos a hacer un anexo de que partamos de los estados financieros de la compañía, de la contabilidad, que se ha tenido en cuenta para llegar a este EBITDA y que esto nos ayudará luego para decir, oye, estas son las reglas del juego para determinar siempre este EBITDA. Multiplicador suele ser un número fijo y demás. Luego, en temas del primer ajuste al precio, ¿no? entre el signing y el closing. Como decía, si es un lockbox operation, ahí pues hay que definir muy bien los leakage. Y vamos a ver cuáles son, vamos a definirlos bien, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Si tengo la oportunidad de hacer una operación no de negocio, ¿no la hago? ¿O cómo la podría hacer? O sea, porque tampoco tenemos que olvidar que la empresa es un ente vivo. Entonces, oye, el comprador una vez que ha comprado quiere poder hacer todo lo que quiera. Entonces, ojo con limitar también desde el punto de vista del comprador qué puede hacer y qué no puede hacer. Y de si es una operación de completion accounts, vamos a ver muchas veces lo que nos estamos encontrando es que los working capital se le pone un top y sin embargo la deuda no. Entonces vamos a definir desde el principio qué es deuda, qué es working capital. Si un poco sería, antes de llegar a pelearnos con el precio, pues bueno, si tenemos todo esto bien definido, luego es mucho más sencillo para las partes. Bueno, y el tema del precio, y ya lo has dicho Diego, habla de ajustes. El tema del precio parece que remite directamente al otro de los grandes grupos de casos, que son los que dan lugar a la responsabilidad del vendedor. El incumplimiento del vendedor o como se haga. En la práctica, en mi experiencia, que llevo ya algunos contratos de estos vistos y peleados, son muy pocos los que asumen el régimen legal y se remiten a los vicios ocultos. Se ha generalizado la práctica anglosajona de las declaraciones y garantías para elevar lo que podría ser un hecho determinante de la obligación de saneamiento a un incumplimiento. Y las reps and warranties son las reinas de los contratos de M&A, de los SPAs. Tanto que antes aparecían en el cuerpo del contrato y ahora ya son montones y montones y montones de anexos. Entonces, esto, en mi práctica, en mi experiencia, esto siempre da lugar al lío. Porque, me recuerdo lo que dice Diego, el día antes, muchas veces se llama a alguien y dice, mira a ver si eso estaría bien, porque es que tenemos una sospecha como la cláusula arbitral. Es una midnight clause y entonces de pronto, pues además la práctica hace que se tire de formularios, se tira de modelos que se van arrastrando y a veces hay problemas. Pero bueno, aparte de eso, que forma parte de las miserias de la vida cotidiana, como redactores de esto, que sin duda es el núcleo duro de un contrato, porque rara vez se ha producido un cumplimiento tipo un aliot pro alio. Entonces, ¿cómo lo abordáis? ¿Qué hacéis? ¿Sois partidarios de seguir un esquema clásico, más o menos ajustaros a un guión? ¿Creéis que conviene innovar, salirse del guión y, por ejemplo, en función de cuál sea el negocio que se está vendiendo y comprando,
contemplar la redacción de cláusulas específicas. Vuestra experiencia, en cambio, os ha dicho que tanto detalle al final es un lío y que conviene volver a la tesis clásica. Yo tuve un cliente, un banquero de inversión, que decía, no, yo cuando compro yo me dejo de esto, yo digo que esto es lo que me dicen y se acabó. Y así me dejo de líos. Es decir, ¿cómo lo veis en vuestra experiencia? Porque imaginemos, yo veo que con los años hay como bandazos, más simples, más complejas, luego se quitan, luego se ponen. ¿Cómo lo veis, Joaquín? Bueno, yo creo que es Y si, distinto. perdona, y si además de la práctica, ¿crees que depende también del sector? No ya tanto de la concreta operación, porque bueno, siempre puede haber anécdotas, sino del sector, no sé. Sí, yo creo que el sector cada vez sigue más los parámetros anglosajones en general. Y eso lo vemos en la redacción de casi cualquier contrato, no solo de compraventa de empresas, de transmisión de activos, etc. Y luego la posición, lógicamente, es muy distinta si eres vendedor o comprador. Si eres vendedor, yo creo que ya además todos sabemos, ¿no?, cuando te tienes que cambiar el gorro y muchas veces en una negociación adoptas un papel u otro, pero si eres vendedor buscas siempre poner por delante todo lo que tiene que ver con el conocimiento del comprador, ¿no? Es muy importante dejar claro el conocimiento que ha tenido el comprador de lo que está, del objeto de la compra, de target, y así tratar de limitar la responsabilidad del vendedor, porque ahí gira todo eso, ¿no? Es decir, oye, si se ha hecho un due diligence, que suele ser lo habitual, y eso lo has tenido en consideración a la hora de determinar el precio y has tomado además la decisión de completar la operación, de cerrarla, pues has debido valorar y por tanto deberías no reclamar aquello que ya conoces. Si encima eres un comprador sofisticado, pues tu conocimiento debería ser superior. Si eres un comprador industrial que estás haciendo una compra de otra empresa competidora, pues a más, ¿no? Entonces, el conocimiento del comprador yo creo que es la gran defensa que siempre esgrime el vendedor. A partir de ahí, como hemos seguido una práctica anglosajona, establecemos las cautelas típicas de limitar la responsabilidad cuantitativamente, ¿verdad?, con los famosos thresholds, baskets, etcétera, que todos sabéis, y con el límite máximo de responsabilidad, salvo casos excepcionales que quizá conozcáis, ¿no? Pues que soy el titular de lo que vendo, que tengo capacidad para venderlo, que está libre de cargas, etcétera. Y decía limitaciones cuantitativas, temporales, y luego haciendo una revelación de aquellos temas que son especialmente quizá problemáticos, y que pretendes también exonerarlos, ¿no?, para dejar claro luego a la hora de que no haya ninguna disputa que el comprador los conoce, los valora y los ha tenido en consideración a la hora de cerrar esto. Por último, yo creo que desde el lado del vendedor, y eso es un tema que Daniela lo explicará mejor, cada vez más y más estamos viendo cómo se pretende hacer una transferencia del riesgo a través del aseguramiento, ¿no?, del mismo, ¿no?, con los famosos seguros que cubren el cumplimiento de declaraciones y garantías. Pero bueno, Julio, no sé si tú lo ves así o... Mira, Jesús, yo creo que... Yo recuerdo un abogado hace muchos años que decía que para qué escribíamos tanto si tenemos el Código Civil, el Código Mercantil y la jurisprudencia y, por tanto, para qué escribíamos tantas hojas de un contrato cuando con 3 o 4 bastaba, que era eso, qué compro, a qué precio y en qué condiciones, ¿no? Pero yo creo que luchar contra las fuerzas de la naturaleza es complicado y, por suerte o por desgracia, nos movemos en un mundo donde manda el criterio anglosajón y donde yo pongo que don Jesús Giner significa don Jesús Giner. Yo la primera vez que leí eso me moría de risa, pero lo hacemos todos. ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo que sí que insisto mucho con la gente que trabaja conmigo es que, como todos nos basamos en modelos y en precedentes, que sepan lo que están escribiendo. Tú decías si cada contrato es distinto. No vamos a vender otra cosa, hay mucha cosa igual o muy parecida, pero el problema es eso, que acabamos aplicando, hoy mismo yo corregía un contrato donde acabamos aplicando cosas que dices, a ver, esto aquí no aplica y esto aquí no entra. Y además eso depende no solo del caso en cuestión, sino de cuál sea tu posición en el caso.
Y a lo mejor aunque aplique, a ti no te interesa que aplique porque estás como comprador en una situación que hay cosas que no te interesa que aplique. Entonces, para mí es muy importante que la gente adapte los contratos, sepa lo que está haciendo y si no entiende algo, lo digo por los abogados más jóvenes, que lo pregunten. Porque el copiar y pegar a veces es peligrosísimo, muy, muy peligroso. Y como veo que nos queda poco tiempo, no me extiendo más. No, no os preocupéis, yo, esto es lo que es el tiempo antes de que empiece la última fase, la de la prisa. Entonces, bueno, habrá mencionado Joaquín el aseguramiento. Yo creo que, bueno, también en mi práctica yo tengo la suerte de llevar un pleito sobre un seguro, que yo creo que debe ser el primero que hay de eso, un seguro que aseguraba la responsabilidad del vendedor por el incumplimiento de calculaciones y garantías. Y esto yo creo que es la última importación del derecho anglosajón o del common law, hasta el punto de que ayer en una cena con Daniela y con otros amigos que conocen bien el sector, yo les preguntaba, ¿hay compañías españolas de seguros que ofrezcan este seguro? Y dijeron, no, la verdad es que no. Alguna ha intentado, corredores sí, pero se van a buscar aseguradoras internacionales. Y además algunas o muy grandes o muy especializadas. Aquí los típicos a los que se les paga el seguro de la casa no se meten en ese tipo de cosas. Ese ramo no lo trabajan. Entonces, Daniela, yo creo, me gustaría preguntarte, dado que tienes un conocimiento doblemente bueno de la materia, primero fuiste abogada litigadora durante muchos años en Adelso y además, por tanto, eres en ese sentido colega mía. Actualmente eres la General Counsel de una agencia de suscripción dedicada fundamentalmente a este seguro y que además opera en la meca de las operaciones de M&A, que es la City de Londres. Eso es como imagino yo que es como ir a hacer patrones a París. Todo se inventaba allí antes. Entonces, Daniela, yo creo que como la audiencia española, y no es un mérito, es decir, yo mismo cuando comencé a trabajar este asunto que comenté, no lo sabía, quería preguntarte, ¿qué es el seguro de Warranties and Indemnities? What is Warranties and Indemnities Insurance and how does it work? ¿Cómo es y qué es el seguro de Warranties and Indemnities y cómo funciona? Lo digo porque creo que algunos de ustedes a lo mejor no tienen traducción. So first of all, I'm sorry I have to speak in English for my... Sí, perdón, yo tengo que hablar en español, en inglés, perdón, porque normalmente cuando un vendedor vende una empresa, tiene garantías, da garantías al comprador sobre el estado de esa empresa, sobre estar al corriente de todas las cargas fiscales, todo este tipo de garantías. Por ejemplo, si esas garantías terminan no siendo válidas y hay un incumplimiento y el comprador no lo sabía, emprenderá acciones contra el vendedor. Lo normal es que sea responsabilidad del vendedor. Pero en nuestro caso se reclamaría a la compañía de seguros. Hace años nadie tenía este tipo de seguro, pero es algo que ha crecido bastante, sobre todo en los últimos 5 años. Un gran porcentaje de operaciones de M&A utilizan este tipo de seguros. En concreto, muchos de nuestros clientes privados, cuando ya estén comprando o vendiendo, utilizan este tipo de pólizas. Creo que en España no es tan común. Vais a hablar de ello probablemente ahora, pero es verdad que sí que está ganando popularidad y es algo que se da como parte de la preparación de la operación, se negocia al mismo tiempo que el SPA y para ello se tiene que tener acceso a todos los datos, los detalles, lo que significa que con eso se va a alimentar lo que se incluye en la póliza, lo que se va a cubrir y se tiene que hablar con el comprador, que es con el vendedor, perdón, que es quien conoce la empresa y todos los detalles. Lo utilizamos en distintos tipos de operaciones, en sectores diferentes. Podemos hacerlo en cualquier jurisdicción. Al principio era muy popular en Estados Unidos, en Australia. Ahora se está utilizando también en Europa, en África, en Asia y en la Unión Europea también. Lo que hago es cuando hay una póliza de este tipo y hay algún problema, nosotros gestionamos esas reclamaciones.
Y bueno, ¿funciona el producto? Creo que era la pregunta. Bueno, mi respuesta sería que sí. En mi empresa, desde que empezamos, ofreciendo este tipo de pólizas, hemos pagado más de 550 millones de dólares a asegurados que han tenido este tipo de pólizas. Así que, bueno, casi medio millón de dólares. 140 millones el año pasado, este año, solo este año, 90 millones de dólares. Y algunos de estos pagos, el pago más alto fue 30 millones de dólares el año pasado a un asegurado que tenía esta póliza. Y nos llevó para el pago, nos llevó 62 días para el pago. Ahora ya hemos llegado a un plazo de 8 días para confirmar la cobertura y el pago se hace en 8 días más. O sea que sí funciona. Eso es para mostrar hasta qué punto funciona. Y sabemos que puede llevar mucho tiempo y mucha energía un procedimiento de arbitraje si lo que queremos es ir contra el vendedor. Es decir, esto facilita todo esto. El vendedor puede tener una salida limpia, ¿no? Vende la empresa y sabe que ya está, deja eso atrás, va a tener la póliza de seguro. Y para el comprador, por supuesto, si hay alguna preocupación, alguna inquietud sobre que el vendedor no vaya a responder, si hay algún problema de este tipo, siempre puede hacer la reclamación a la aseguradora. Y creo que al final es bueno para todas las partes, que así pueden evitar ese litigio o ese arbitraje. Ahora bien, nos encontramos ante un nuevo contrato que también puede dar lugar a conflictos. Es el contrato del seguro, que además está directamente vinculado con la transacción que se asegura. Y además con una particularidad, y es que la transacción la negocia el comprador y el vendedor, y el seguro lo negocian el tomador y el asegurador o el corredor. Y claro, ahí falta alguien. Suele faltar el beneficiario del seguro. Entonces, esto yo creo que es una nueva fuente de conflictos. En efecto, si todo es pacífico, se paga rápido, se paga bien. El problema es que no siempre las cosas salen como se esperaban. Y como estamos en un foro arbitral, todo esto yo creo que nos permite llegar a la conclusión de que, queramos o no queramos, tenemos que prever la posibilidad del conflicto, que hemos previsto a lo largo del contrato una serie de mecanismos, hemos tratado de hacerlo lo mejor posible para que si hay disputa, la disputa sea más o menos previsible o razonablemente segura en su decisión, o que podamos reducir el riesgo de su ocurrencia y podamos controlar sus consecuencias. Pero no siempre pasa. Y entonces hay una parte del contrato a la que generalmente se le suele prestar poca atención, porque suele estar en la página 100 y pico para adelante, después de todas las domicilios, las notificaciones y todas las cosas y los cuadros y las cuentas, viene la cláusula arbitral, que es el epítome de las llamadas midnight clauses, las que se hacen a la medianoche ya de cualquier sitio, la cojo de donde sea y raramente se revisa. Y entonces aquí se invierten las tornas, y yo como litigador, y yo creo que Daniela como antigua litigadora, os digo, ¿prestáis o se presta en la práctica, en vuestra práctica, no vosotros, sino, ya sé que lo hacéis, sino en vuestra experiencia, se presta suficiente importancia al convenio arbitral, no tanto en cuanto a que esté redactado de una manera que no adolezca de patologías evidentes, como de la posibilidad de utilizar la característica, la nota esencial del arbitraje, que es la flexibilidad y la sujeción a la autonomía de la voluntad de las partes, para que el arbitraje que se prevé no sea arbitraje, ni arbitraje de la Asociación Europea, arbitraje CIMA, arbitraje CCI, no, sino el mejor arbitraje posible para estas posibles disputas. Yo siempre digo, me lo habéis oído muchos, que el arbitraje no es ni bueno ni malo y que el arbitraje no es para todo el mundo y que hay arbitrajes y arbitrajes. Entonces, en la práctica, por ejemplo, vosotros veis que se presta atención, creéis que debería hacerse, por ejemplo, prever la sede del arbitraje, que va a influir en un tema como la producción documental. Hay países donde la obligación de exhibición documental o de producción documental no tiene límites, hay países donde no hay que generar nuevos documentos, otros en los que sí, países en los que incluso los abogados tienen que facilitar los documentos que obran en su poder.
países en los que determinadas pruebas como las grabaciones son ilícitas, países en los que no, y esto viene determinado por la sede del arbitraje. Hay también países, determinados por la sede, en los que no caben medidas cautelares arbitrales, y otros en los que sí. Hay países en los que cabe el auxilio judicial al arbitraje de manera más sencillo o menos sencillo. Hay países que permiten la revisión jurisdiccional del laudo con más o menos amplitud. Hay países que permiten que la cláusula arbitral contemple una revisión plena del laudo en sede arbitral por otro tribunal arbitral establecido allí. Hay reglamentos arbitrales que contemplan esa posibilidad. En vuestra práctica, ¿todo eso en el mundo de las operaciones se tiene en cuenta? O si no se tiene en cuenta, ¿por qué es? Uno, porque parece como aumentar la vista, ponerse demasiado a discutir cómo vamos a pelearnos, porque los operadores empresariales prefieren precisamente evitar esa discusión, porque puede suscitar la sospecha de que aquí pasa algo si se tiene tanto interés en saber cómo nos vamos a pelear, porque no está instaurada en España esa cultura así anglosajona donde se considera que, bueno, pues que si es una disputa que se lleve en el arbitraje y seguimos haciendo negocios. Teniendo en cuenta que muchas veces el vendedor se suele quedar vinculado de alguna manera a la compañía que vendió. Vosotros en vuestra práctica, primero, ¿veis esa atención? Y si no, ¿por qué creéis que no es? O simplemente, pues porque no es, porque no conviene. Yo te diría claramente la generalidad, no. Yo no sé si es por algo que tú has dicho, esto es como nadie quiere hacer testamento. Pero mira, si es que va a pasar lo que va a pasar. Entonces, no hacer testamento es probablemente o sin probablemente generar un problema a otros a futuro. Di tú que hay testamentos que generan aún más problema que el que no lo hubiese. Pero bueno, si haces testamento y lo haces bien, estás evitando un problema a aquellos a los que precisamente quieres evitar un problema. Yo creo que esto, los abogados que nos dedicamos a este tipo de operaciones, si quieres, las vemos como que nosotros construimos cosas y no queremos o no pensamos lo suficiente en cuando eso puede desmoronarse. Y obviamente no tenemos el conocimiento que tenéis los que os dedicáis a esto y no contemplamos todas las variables que pueden presentarse y que cuando vas viendo en la práctica te das cuenta que someter una cláusula o someter un contrato a una cláusula arbitral en un país donde no hay arbitraje o no se reconoce el arbitraje, pues ya te has caído con todo el equipo desde el minuto 1. O donde no puedes exportar ese laudo a otro país, te has vuelto a caer. Entonces, yo siempre también pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es cuál es mi posición, o sea, cuál es la posición de mi cliente en este contrato. Si hay un incumplimiento, ¿quién tiene más posibilidades de incumplir? Y si hay que ejecutar algo, ¿dónde va a haber que ejecutarlo? Porque si tú tienes una entidad que no tiene ningún bien en España y aunque aquí consigas un laudo, una sentencia muy buena, aquí no puedes hacer nada, y donde tiene esa entidad algo a lo que puedas o que persigues está en un país que la resolución o el laudo que tengas en España no te va a servir para nada, pues puedes haber tenido una cláusula muy buena, pero es absolutamente ineficaz, ¿no? Entonces, lo que creo es, de nuevo, que hay que hacer un análisis con vosotros, no la última noche o 5 minutos antes de ir a la notaría, y analizar cuál es tu posición, si pasa algo que es lo más probable que pase y cómo quieres atacar eso. O cómo quieres prepararte para eso. Luego pasará cosas que no has previsto y a lo mejor pues te encuentras un poco incómodo, pero al menos aquello que puedas prever y que puedas intentar meter en tu ecuación desde el primer momento, hazlo. And Daniela, what's your experience? Because, Daniela, ¿cuál es tu experiencia? Tú trabajas en Londres y ¿cuál es la razón de estos distintos enfoques en este tipo de transacciones, ¿no? Ya me has dicho en el pasado, normalmente incluimos estas cláusulas en los contratos. ¿Cómo explicas esa tendencia a utilizar el enfoque del arbitraje? Bueno, es verdad que he trabajado en el departamento de arbitraje de un bufete en Londres durante mucho tiempo y he trabajado en este tipo de cláusulas de arbitraje que se incluyen y que a veces generan problemas. Hemos pasado a veces 18 meses discutiendo sobre si una disputa se debe resolver
cómo, ¿no? Por ejemplo, si en Estados Unidos o en la Corte Internacional de Arbitraje en Europa, considerando distintos países. Es algo que ocurre todo el tiempo. Y es muy importante, yo siempre digo que es algo muy importante. Realmente se trata de asegurarnos de que tenemos la mejor cláusula de arbitraje posible. Aseguramos a clientes de todo el mundo. Las cortes de arbitraje pueden variar de un sitio a otro, pero lo que es seguro es que si hay una cláusula de arbitraje tenemos que saber, debemos ayudarles a decidir quién va a realizar ese arbitraje, que sean las personas adecuadas. Se trata de eso. ¿Cómo percibes que se entienden las disputas sobre M&A del mismo modo en el arbitraje que en los procedimientos judiciales? No hay una regla general, depende del caso. Habitualmente nada tiene que ver un procedimiento judicial, como se entiende el M&A, incluso los interlocutores del M&A en el procedimiento judicial, que en un arbitraje. Incluso nada tiene que ver un arbitraje local con un arbitraje internacional en el mundo del M&A. A nosotros, nuestros compañeros de Londres, cuando hablábamos antes de la última noche, nos da mucha envidia porque ellos los involucran mucho antes en las reacciones de cualquier cláusula de un contrato M&A. A nosotros nos llega la última noche y ellos, ¿cómo que hacéis esto en una noche? O sea, no les entra en la cabeza, ¿vale? Entonces, es verdad que es muy diferente. Yo el año pasado expliqué que el arbitraje y la jurisdicción ordinaria son dos deportes de raqueta, pero uno es pádel y otro es tenis, que nada tienen que ver. Y en el caso del arbitraje puro de M&A es exactamente lo mismo. Bueno, pues yo creo que tampoco hay que alargarse. Hemos intentado dar una visión distinta de la relación entre el arbitraje y las disputas de los contratos relativos a las transmisiones de empresas o de activos. Yo, que me defino más que como procesalista, como un mercantilista contencioso, eso me lo habéis oído muchas veces, creo que se ha puesto de manifiesto como, digamos que el litigador, el que se dedica al arbitraje, es a la disputa de esta naturaleza como el cirujano al enfermo. Todo el que ha tenido la desgracia de tenerse que operar ha visto al cirujano antes de estar sobre esa camillita de acero inoxidable de estrechita, donde lo tumban a uno. El cirujano es el médico que más anatomía sabe. El cirujano es el que decide si hay que operar y el cirujano opera. Los litigadores, en el fondo, no somos abogados distintos, somos abogados que ejercemos el derecho privado, el derecho mercantil de otra manera, y creo que el éxito está en esta combinación. Y quiero quedarme con una cosa. El año pasado, cuando hablamos de las medidas cautelares, concluí diciendo que la razón que el arbitraje permitiría subsanar las deficiencias de la jurisdicción en cuanto a la tutela cautelar. Y eso, pues en efecto, pues es una realidad. Hoy, sin embargo, voy a acabar con una reflexión también a favor del arbitraje, pero que no se basa en el demérito de la justicia. Si veréis, y no ha sido deliberado, durante una hora hemos estado hablando del arbitraje sobre M&A. He introducido además a propósito la comparación entre culturas y la comparación entre el arbitraje y la jurisdicción. Y en ningún caso se ha dicho que una de las ventajas del arbitraje sea que no le pasan el cúmulo de desgracias que le pasa a la justicia. El caso inglés es perfectamente esclarecedor. Los tribunales ingleses no adolecen, Inglaterra y Gales no adolecen de los males endémicos de la justicia española y, sin embargo, son preferidos, los empresarios prefieren el arbitraje. En España se dice que en la situación actual de la justicia, le ha dicho mucha gente, los arbitrajes vais a hinchar. No creo que la bondad del arbitraje pase por ser un poquito menos malo que la justicia, sino pasa por lo que hemos dicho, porque es un mecanismo sujeto a la voluntad de las partes, que las partes pueden adaptar. Se pueden hacer un pleito tailor-made, o si queréis, bespoke, a medida de mi caso, mi pleito. Y esa es la ventaja del arbitraje, al menos para que nos dedicamos a ello. Muchísimas gracias a todos, perdón por las horas y gracias. Y gracias a mis compañeros.